Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta charla titulada Libertad religiosa en el mundo, perseguidos por ser cristianos. Esta es una charla muy especial. Tenemos muchísima suerte de poder estar hoy aquí reunidos, así que os pido la máxima atención a todos. Por favor, desconecten sus teléfonos móviles, saquen el boli y hay que tomar muy buena nota de todo lo que va a pasar en esta hora. Normalmente, y yo estoy seguro de que muchos de vosotros, todos de nosotros, frecuentemente o ocasionalmente se nos invita pues, a ir a misa, a confesarnos, se nos invita a hacer oración, se nos invita a un rosario y seguramente si uno no puede ir o quizás no le da toda la importancia que tiene, pues bueno, pues sencillamente pues no pasa nada, ¿no? Es decir, pues no he ido a misa o bueno, ha sido ese domingo, pues quizás no he ido a misa, bueno, debería ir, pero no he ido porque tenía otras cosas que hacer. Y no valoramos, ¿no? Yo que soy de economía, en economía se enseña que cuando alguien tiene algo en abundancia, no se valora mucho una participación en ese algo, ¿no? Si voy al campo, hay mucha agua, pues un vaso de agua pues no vale nada, ¿no? Y nos acostumbramos a poder decir que no a una misa, a un rosario, a rezar, a leer la Biblia, porque lo tenemos. Y es verdad que, y no es un secreto, que en España, en Occidente, pues hay una cierta persecución silenciosa a la Iglesia, pasiva, pero bueno, todos podemos ir a rezar, estamos en una Iglesia católica, podemos hablar con cierta libertad sobre nuestras creencias, pero no es así en todo el mundo. La Iglesia católica es universal, está presente en todas partes y en Europa pues hay una tradición cristiana, las raíces de Europa claramente son cristianas y al menos todavía pues hay libertad o cierta libertad religiosa, ¿no? Pero hay países donde una persona por hablar, por ir a misa, por comulgar, por confesarse, pues igual se juega la vida, ¿no? Y esta es una realidad que está oculta en los medios de comunicación. En los medios de comunicación nos cuentan básicamente tres cosas. Nos hablan del lío político que hay, ¿no? Nos dirigen ahí la atención, como si fuera a veces es mucho menos importante de lo que realmente es. También pues, nos hablan de deportes, espectáculos, series y luego pues, también pues, en el área internacional pues, la guerra de Ucrania, pues, lo que pasa en Palestina, etcétera, que son temas obviamente también importantes, pero no se habla de realidades y resulta que es que la religión cristiana es la más perseguida del mundo. Es la más perseguida del mundo. Y es algo que a veces no tomamos conciencia, ¿no? En países de tradición católica como es la española, ¿no? Que tenemos hermanos dispersos por el mundo que sufren muerte, persecución, tortura, que por otro lado ya está anunciado esto en el Evangelio, pero no por ello no es una realidad por la que hay que tratar de evitar que ocurra, ¿no? Pues hoy nos acompañan dos personas que trabajan en una fundación que se llama la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos van a hablar sobre cuál es la situación en el mundo, sin pelos en la lengua, nos van a contar, nos van a acercar a esas otras realidades, ¿no? Me acompaña a la derecha del todo de la mesa Jorge Fernández Crespo, que es José. Felicidades. José Fernández Crespo, coordinador del área de promoción de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y también a mi derecha Jorge Pato, que es el delegado de la zona de Ávila de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Entonces, es todo vuestro. Muchísimas gracias por venir a ilustrarnos y a compartir todo lo que sabéis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la Universidad Católica y que nos abráis las puertas de esta casa para poder hablar de algo tan delicado como es la libertad religiosa en el mundo. Yo voy a ser muy breve porque aquí el que trae la verdadera información interesante es Crespo, mi compañero Crespo, pero sí que os quiero hacer una breve presentación de la Fundación. Es una fundación pontificia y hay tres pilares básicos de la acción de la Fundación. El primero de ellos es la información, es decir, lo que estamos haciendo hoy, el difundir la realidad de los cristianos perseguidos. Luego también está la oración,
porque, y esto siempre que alguien que haya tenido oportunidad de compartir unos minutos con una de esas personas que dan su testimonio como cristianos perseguidos, dicen que ellos sienten la oración de todos aquellos que les podemos acompañar con algo tan sencillo como es la oración por aquellos que sufren persecución por sus creencias. Y luego, obviamente, están las obras de caridad que se puedan hacer de cara a ayudar a estos cristianos perseguidos. Sí que es verdad que desde el año 1947, cuando con esa realidad del telón de acero surge la Fundación, y hasta ahora, si algo ha caracterizado toda la actividad de la Fundación es esa ayuda pastoral, porque no es solamente una ayuda económica a lo mejor centrada en una cuestión, es decir, se colabora con los estipendios de los sacerdotes, se colabora con material para poder dar catequesis, se colabora en muy diferentes ámbitos en los cuales todos son ayudas para que esos cristianos perseguidos se sientan acompañados y ayudados. Y por poner un ejemplo, cuando la Fundación llegó a Irak después de la persecución del Daesh, lo primero que hacía falta era la reconstrucción de las viviendas de los cristianos que estaban perseguidos, porque tú puedes tener una iglesia que si no tienes fieles no vas a tener a nadie. Entonces, por eso digo que es muy versátil la actividad de la Fundación. Creo que a raíz del informe de libertad religiosa, que es el que va a exponer Crespo, vais a ver cómo de año en año, este informe se elabora cada 2 años. Lo preocupante es que, como estáis viendo ahí, que si es un derecho humano en caída libre, pues a la vista de los datos que ahora vamos a conocer, sin duda así lo parece. Y yo solamente animaros a que conozcáis la Fundación, a que estéis informados de toda la actividad de la Fundación. Aquí en Ávila se han hecho muchísimas actividades, veo entre el público también a gente de cofradías que han colaborado con la difusión de la actividad de la Fundación. Entonces, acercaros a esa realidad de los cristianos perseguidos no es una realidad agradable, pero es una realidad a la que tenemos que acercarnos. Y ahora, a través del relato que nos va a hacer mi compañero Crespo, vamos a conocer realmente esa realidad y esa situación de los cristianos a lo largo de todo el globo terráqueo, no solamente en Europa, no solamente en lugares tan extremos como Irak, sino a lo largo de, como digo, de todos los países de los 5 continentes. Así que nada, la palabra es para Crespo, que es quien tiene la información más interesante en esta jornada. Bueno, muchas gracias a la Universidad Católica. Es un gustazo teneros aquí. Ya me han dicho más o menos de qué asignaturas sois. Bueno, lo primero, me gustaría que siguierais en redes sociales a Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque yo creo que lo mejor es seguirnos para entender cuál es la realidad que nosotros tenemos y hacemos, ¿no? Lo digo también porque es lo más sencillo, ¿no? Sobre todo este pilar que tenemos de información y sensibilización. ¿Alguno de aquí sabría explicarme lo que es la libertad religiosa? Así, fuerte, para que lo digamos un poco todos. Si alguien se anima. Venga, alguno que se llame José, ya que o María José. Respetar las creencias religiosas de cada persona, independientemente del lugar y... Respetar las creencias religiosas de cada persona. Independientemente del lugar y de la cultura de cada lugar. O sea, que no porque estés fuera de tu sitio te tienen que imponer otra cultura. Y tú aquí sientes que, bueno, no sé si eres católica o si practicas o no practicas, aunque yo cuando voy a algún país del mundo y digo, aquí practicáis o no practicáis, se extrañan porque dicen, no, si somos católicos practicamos, si no, no somos católicos. Y es verdad que eso nosotros siempre decimos, no, soy católico no practicante o soy católico practicante, ¿no? En tu caso, ¿tú aquí sientes que tu libertad religiosa está respetada? No. O sea, ya si dices que eres católico, te miran de otra forma, te clasifican de otra forma y te miran y te juzgan de otra forma. O sea, no hay libertad religiosa, para algunas religiones no hay libertad religiosa. Otras están profundamente protegidas. Muy bien. Pues como se supone que son minoría, están profundamente protegidas. Pues vamos a hacer un recorrido, voy a intentar ser muy pedagógico también para que entendamos qué significa la libertad religiosa, que lo has explicado fenomenal, pero también cómo se ataca, cómo se discrimina esta libertad religiosa. Este es el informe que hacemos cada 2 años.
Lo habéis visto, ¿no? Lo gordito que es. ¿Por qué? Porque se analizan los 196 países que hay en el mundo. Es decir, si yo ahora abro el libro por una página, me encuentro con Italia. Bueno, pues aquí se explica cuál es la fotografía que hay en Italia y si se respeta la libertad religiosa tanto de la mayoría religiosa que haya, como de las diferentes minorías, el porcentaje que hay, si dentro de las leyes existe una discriminación hacia las diferentes religiones o no. Mirad, el artículo 18 de Naciones Unidas especifica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y esto es importantísimo. No es que tengamos 3 derechos, sino que solo hay un derecho que es el de la libertad religiosa, pero que tiene 3 dimensiones. La dimensión de libertad de pensamiento, la dimensión de libertad de conciencia y la dimensión de libertad de religión. Es decir, es un solo derecho con 3 dimensiones. Cuando nosotros entramos en relación con las personas, siempre aparecen estas 3 dimensiones. Y son dimensiones que no se pueden tocar. No se pueden tocar porque tienen que ver con lo que vosotros sois. O sea, es lo más íntimo que tenéis vosotros. Es lo más íntimo, vuestra libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Está ocurriendo en Europa que a veces, cuando nosotros decimos yo soy católico, como decía vuestra compañera, automáticamente dicen, bueno, entonces tú ya no puedes hablar conmigo porque tú estás contaminado por tu religión. Claro, yo también podría decir, bueno, y tú por tu ideología, que puede ser de izquierdas, de derechas, ¿no? Puede ser más alto, más bajo, o sea, puede ser por 1000 cosas, pero eso no determina nuestra libertad, ¿no? Fijaros, la libertad religiosa es la capacidad que tiene una persona para elegir, son 3 cosas, elegir una religión, mantener esa religión o cambiar esa religión. Elegir, mantener o cambiar. Si eso no se puede respetar, es que algo está fallando en ese país. Tened en cuenta que la libertad religiosa es un derecho raíz. Eso significa, en el derecho romano, surge como aquel derecho del que emanan otros derechos. Por ejemplo, que vosotros tengáis libertad de expresión pública, por ejemplo, con otros, eso emana de la libertad religiosa. Que podéis manifestaros en la calle o públicamente también tiene que ver con eso. Que tengáis libertad religiosa también tiene que ver con eso, ¿no? Libertad de educación, libertad de objeción de conciencia. Todo eso emana de este derecho raíz. Por eso es tan importante, ¿no? Y esto está recogido en el artículo 18, con lo cual no hay posibilidad de negociación. Es decir, Naciones Unidas lo reconoce. El problema que está habiendo ahora es que se están supeditando otros derechos que se consideran como primarios. Y los derechos que eran primarios, como este, se está evaluando si verdaderamente tiene sentido mantenerlos, cosa que nosotros sí que abogamos por eso, ¿no? 3 dimensiones, derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Y cómo se pierden estos derechos? Lo extraño, lo raro, es que se pierdan de forma rápida. Normalmente es como un gran tejado. Supongo que muchos de vosotros tenéis casa en el pueblo, ¿no? Que cuando vais en verano, lo primero que hacen vuestros padres, ¿qué es? Subir al tejado, a la cámara, ¿no? A decir si tienen goteras. Lo primero que hacen. ¿Por qué? Porque es donde con el paso del tiempo aparecen las pequeñas rupturas, ¿no? Bueno, pues lo extraño es que la libertad religiosa se pierda de golpe. ¿Cómo se pierde la libertad religiosa de golpe? Pues, por ejemplo, en una guerra, Ucrania, ¿no? De repente los derechos se conculcan y entonces puede existir zonas de batallas donde se prohíba el hecho de que haya misas, por ejemplo, ¿no? O de que a lo mejor los ortodoxos, porque son prorrusos, algunos los que vienen del lado este, pidan a los ortodoxos que son ucranianos que no realicen misas, ¿no? Por ejemplo. Eso ya es conculcar el derecho de libertad religiosa. O un COVID, ¿no? Una enfermedad internacional que, si recordáis, si algunos de vosotros ibais a misa, no se podía ir a misa. Se hacía una comunión a través de las redes sociales, o a través del canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y eso es una medida excepcional, no es una medida normal, cotidiana.
¿Cómo se pierden? Bueno, pues imaginaros ese tejado que os he dicho y de repente aparece una ley educativa donde se dice que los padres no pueden decidir la educación que quieren para sus hijos, por ejemplo. Bueno, pues eso ya discrimina a cierta parte de la población. Y eso es como un vendaval, ¿no? Y a lo mejor las tejas no se mueven porque solo ha tocado una ley. Pero de repente aparece otra ley, que es la de objeción de conciencia, donde no se permite a determinados sanitarios ejercerla, ¿no? Por ejemplo, con la eutanasia o, por ejemplo, con el aborto. Entonces, de repente, se mueve otra vez ese tejado y aparece la primera gotera. Y cuando aparece la primera gotera, ya es tarde, porque empieza a romper y empieza a caer el agua, ¿no? Y es lo que ocurre en muchos países, que en el momento que se rompe esa libertad religiosa, empieza a permear toda la sociedad. Por ejemplo, Nicaragua. Tú en Nicaragua puedes ir a misa. El gobierno te deja ir a misa. Eso sí, tú no puedes expresar la fe católica fuera de la Iglesia. Es decir, yo no puedo hablar sobre la Iglesia, ¿no? Fijaros, decía Juan Pablo II que la libertad religiosa, en este mensaje a los jefes de Estado de los países firmantes del Acta del Helsinki en 1980, decía que la libertad religiosa tenía diferentes esferas. La primera es que es un derecho público y privado. Fijaros, he dicho primero público, no he dicho privado. Es decir, yo soy un ser social, sociable. Vosotros lo veis. Os relacionáis con vuestros pares, con vuestros amigos, os relacionáis con vuestros hermanos, con vuestros padres, con otros, con lo cual sois seres sociales, sois seres públicos. Es decir, es un derecho público y privado. ¿Por qué? Porque uno puede vivir la fe de manera privada, pero también pública. Y luego es de dos formas. Es única, personal, ¿no? Vosotros podéis vivir vuestra fe de forma personal, y comunitaria, que tiene que ver con lo público. Y eso no os lo puede quitar nadie. Y eso lo afirma Juan Pablo II en 1980. Luego Benedicto XVI ha hablado sobre esta libertad religiosa y me gustaba sacar a la luz este mensaje del Papa Francisco, porque dice: la paz también exige que se reconozca universalmente la libertad religiosa. No puede haber paz sin libertad religiosa. Ahora mirar todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Tierra Santa, ¿no? Donde realmente la guerra que está ocurriendo es porque no hay un trabajo ecuménico que permite una paz entre los diferentes pueblos, ¿no? Mirad, este es el mapa de la libertad religiosa. Es el mapa, yo lo llamo el mapa de la vergüenza. Por primera vez, aunque no se ve bien, porque yo creo que el PowerPoint es de otro... veis, en América Latina hay un país de color rojo. Es la primera vez que hay un país donde se persigue a causa de la fe en América Latina. Había luces de alarma y los primeros países que aparecieron donde se discriminaba era Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero este año, por primera vez, se ha coloreado de rojo un país en América Latina. Como veis, la mayor parte de Asia está coloreada de rojo, y muchos países, casi la mitad de los países de África. En naranja se discrimina a causa de la fe, cualquier fe, no digo la cristiana, no digo la Iglesia católica, digo cualquier fe, y en naranja se discrimina y en rojo se persigue, pero se persigue, cuando digo se persigue, es que se persigue hasta la muerte. Yo he estado en Nigeria y en Nigeria actúa un grupo que se llama Boko Haram, que procede del ISIS, del Estado Islámico de la zona de Oriente Medio, y que actualmente mata por ser cristianos, ¿no? Hay muchos centros de trauma donde vuelven niñas que han sido violadas, que vuelven con sus hijos. Esto me gustaría contarlo un poquito después. Mirad, en 28 países se persigue a causa de la fe y en 33 se discrimina a causa de la fe. En total son 61 países. Si decimos que hay 196 países en el mundo, estamos hablando de casi un tercio de la población del mundo donde se discrimina o se persigue a causa de la fe.
Y esos números son casi 5.000 millones de personas. No es que se ataque, se discrimine o se persigue a 5.000 millones de personas. Es que esas 5.000 millones de personas viven en esos países donde se puede discriminar o perseguir a causa de la fe. Y eso es un 62,5% de la población mundial. Ahora yo os pregunto, ¿esto lo sabíais? ¿Lo intuíais? Hay mucha gente que me dice que no tenía ni idea, que no lo sabía. Y que eso no es verdad, que eso es imposible. Pero es verdad. O sea, es verdad. Y cada vez va peor. Porque lo que pasa es que no os lo he enseñado, en el mapa aparecen unas flechas hacia arriba o hacia abajo y en 47 de esos países las flechas están hacia abajo. Eso significa que la situación ha empeorado respecto a hace 2 años. Es decir, que en los países donde hay discriminación, donde aparece una flecha hacia abajo, quiere decir que está ya rayando la persecución. ¿Vale? 1/3 de los países del mundo y en 47 de los países categorizados la situación ha empeorado. Cuando antes decíamos, ¿esto se conoce o no se conoce? Fijaros, en la mayor parte de los países hay una impunidad legal. Es decir, si tú aquí matas a alguien a causa de la fe, evidentemente te van a meter en la cárcel. Pero no porque sea a causa de la fe, sino porque es un asesinato. Es lo que ocurrió, por ejemplo, hace unos meses, cuando mataron al sacristán en Cádiz, ¿no? Fue en Cádiz, ¿no? Sí. Claro, en el fondo lo hicieron a causa de la fe, porque entraron en una iglesia y buscaba al sacerdote. Se encontró con el sacristán y se lo cargó, ¿no? Luego empezaron a hablar que si estaba mal de la cabeza, qué tal. Bueno, yo creo que cuando una persona mata a otra persona está mal de la cabeza. Es que eso de per se. Pero sí que fue a causa de la religión. Era una persona musulmana que buscaba a un sacerdote para matarlo. Y eso es un ataque por fe. Ese es un mártir. Los mártires morían a causa de la fe. Y es lo que ocurre en muchos lugares. Pues fijaros, en 36 países donde las leyes, bueno, son un poco light, que es el 18% de los países, los atacantes rara vez o nunca han sido procesados por la justicia. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la India, donde hay grandes regiones donde hay leyes anticonversión, o se ve mucho también en el África, ¿no? Donde los gobiernos son débiles y es muy difícil que se ataque, ¿no? Mirad, ¿quién ataca la libertad religiosa? Son 3 los, podríamos decir, los entes que atacan a la libertad religiosa. Los primeros, países nacionalistas étnico-religiosos. Ahora os lo voy a explicar todo, ¿vale? Países donde existe un extremismo islamista, que se llama yihadismo, y donde hay gobiernos autoritarios. Gobiernos autoritarios, pues es China, Corea del Norte, Nicaragua, como en este caso, Pakistán, ¿no? Donde el buen ciudadano, ¿no?, es el que sigue la ley que marca el gobierno. Los países nacionalistas étnico-religiosos son aquellos donde el buen ciudadano tiene 4 características, que es, tiene una raza, un idioma, una religión, ¿no? Por ejemplo, en la India, el buen ciudadano es el hinduista. Y si yo soy cristiano en muchas regiones, no voy a poder trabajar como funcionario porque no tengo esa raza, porque yo no tengo esa religión. Yo soy cristiano, no soy hinduista. Y en el momento en el que no soy hinduista, soy un ciudadano de segunda clase, ¿no? Bueno, pues estas son como las goteras que os explicaba al principio, ¿no? El vendaval, la gran tormenta, ¿no?, donde produce podríamos decir que esta gotera, ¿no? Fijaros, he puesto algunos ejemplos. En la India hay un gobierno que es nacionalista étnico-religioso, es el BBP. Entonces, pues imaginaros que fuera el PSOE o el Partido Popular, ¿no?, pero que indicaran que la religión de Estado es la propia, ¿no? Es decir, la religión católica fuera la religión de Estado. Pues un poco lo que ocurre en la India, solo que se lleva hasta el extremo. Es decir, solo hay leyes para los que son hinduistas y todo lo demás se discrimina, ¿no? En 12 estados se han aprobado o se están aprobando leyes anticonversión. Eso significa que tú, si eres hinduista y encuentras el cristianismo,
o te quieres convertir al catolicismo, te quieres bautizar, automáticamente te meten en la cárcel, porque no se permite. ¿Vale? Eso sobre todo se está dando en los estados del norte. En los estados del sur, como Calcuta o algunas regiones más, todavía hay un gran florecimiento del catolicismo por los que llegaron, ¿no? Y entonces eso no se está dando, ¿no? Pero este patrón que ocurre en la India está ocurriendo también en otros países. Fijaros, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Nepal, lugares donde a lo mejor no está el hinduismo, pero sí existen otras religiones mayoritarias. Y el gobierno de repente asume eso, ¿no? ¿Habéis escuchado hablar de los Dalits, que es la casta más inferior que hay en la India? Sabéis que en la India se mueven por castas. Los Dalits son los innombrables, son los últimos de los últimos. Es la casta más inferior, la más pobre, y es la que está encontrándose más con el Señor en la India. Claro, son los que no tienen dignidad, son los que viven fuera o sea, viven en las calles y no se les permite subir de casta, ¿no? Y ocurre que muchas veces se encuentran con alguien que les mira de otra manera. Yo me llamo a mí mismo rehabilitado, soy converso. Yo os puedo decir que yo, cuando me enamoré de mi mujer, a mí nadie me había mirado como me había mirado mi mujer. Yo sé que no es mi mujer, es el Señor que me miraba atrás de ella. Pero a mí nadie me había mirado así, jamás, jamás. Y había conocido muchas chicas. Jamás nadie me había mirado así. Y nadie me había hablado así. Y nadie me había sonreído así. Nadie, ¿no? Pues esto es lo que sienten los Dalits cuando encuentran a alguien que les mira con una dignidad que está más allá de lo que son, ¿no? Les voy a poner un pequeño vídeo sobre esta conversión de los Dalits en la India. Dalit people were suppressed for centuries as the outcast, the socially very, very poor, very backward, economically no standing, human dignity. They are supposed to be at the service of this the rich category of people. When we tell them that Jesus has come to destroy all this inequality, they begin to follow, yeah, God has become a man because to save us, to free us, to bring us light, to bring us life. God himself has become a human being when born in a poor condition. They are liberated by accepting the Christianity, because Christianity has given them education, Christianity has given them food, Christianity has given them social status to come up in there. And through the education, they have come up in there. Coming to India, it was a God's blessing that Dalits are liberated and they have recognized their human dignity. Bueno, como está en inglés, bueno, mejor no hacía falta escucharlo, pero bueno. Fijaros, el extremismo islamista donde más se ha desarrollado es en África. Como os he comentado, el Daesh, el Estado Islámico, acampó por sus anchas en Siria cuando estuvo la guerra en 2010, 2011, 2012, y en Irak, todo lo que fue la llanura del Nínive. No sé si os pilla demasiado jóvenes, pero en el 2014 el Estado Islámico, a través del Daesh, lo que se llama el Daesh, atacó todo lo que es la llanura del Nínive, que era lo que hay encima o sea, es centro-norte de Irak. Es donde está la iglesia caldea y había 1.500.000, 1,5 millones de cristianos en toda esa zona, ¿no? Os suena Mosul, Caracos, son grandes ciudades, grandes pueblos, ¿no? Con una gran tradición cristiana, ¿no? La mayor parte de ellos son caldeos, otros son sirocatólicos, grecocatólicos, ¿no? Son sobre todo la iglesia oriental. ¿Qué ocurre? Como el foco empezó a centrarse allí los yihadistas decidieron moverse a otro lugar del mundo. ¿Qué lugar del mundo? Pues África. ¿Por qué África? África, lo primero, porque tiene una extensión grandísima de terreno. África es inmensa. Los gobiernos son muy débiles, son gobiernos que no tienen, o sea, son de reciente creación, con lo cual no son gobiernos democráticos ni son fuertes, ¿no? Luego, la pobreza, que hace que haya muchos niños soldado que ingresen en estos grupos yihadistas,
Y luego, lo último, los grandes recursos naturales, porque aunque hay mucha pobreza, también hay muchas bolsas de riqueza. Por ejemplo, en Mozambique, toda la zona norte de Cabo Delgado, está habiendo incursiones yihadistas porque hay una gran cantidad de petróleo y de gas natural. En Nigeria hay grandes cantidades de recursos naturales. En República Democrática del Congo hay un material que lo usamos en los móviles y que vale muchísimo dinero. Entonces los yihadistas no son tontos, van buscando los lugares de riqueza. Por ejemplo, Burkina Faso, que es un país cristiano, el 60% del territorio está ocupado ya por yihadistas, ¿no? Fijaros, el 39% de los países sufre niveles peligrosos ya de persecución en África. Es el continente más violento, en 8 países se sufre discriminación y en 13 países persecución. Pero también lo que llama más la atención es que en 12 países ya se encuentran en observación. En observación significa que estas leyes de las que hemos hablado antes o estos casos de persecución de algunos asesinatos a causa de la fe están haciendo que ya pongamos el foco en ellos. Os voy a hablar de Nigeria. ¿Por qué os hablo de Nigeria? Porque Nigeria actualmente es el país donde más se asesina y donde más mártires hay a causa de la fe. Toda la zona norte está ocupada por Boko Haram, que son estos yihadistas que os he dicho, y luego por el Estado Islámico Africano. Son todo el Daesh que ha venido a la zona de África. ¿Qué es más peligroso? Porque alguno puede preguntar, bueno, ¿qué es más peligroso? ¿Boko Haram? ¿El Estado Islámico? A ver, son lo mismo. Lo que pasa es que el Estado Islámico se rige por la Sharia, que es la ley islámica radical. ¿Qué ocurre? Que ellos entran en una comunidad e imponen la Sharia como ley islámica. Y eso significa que de repente las mujeres empiezan a taparse, ¿no? Es una cosa que va más largo plazo, pero se va instaurando dentro de la sociedad. Boko Haram no. Boko Haram lo que hace es que busca comunidades cristianas donde poder coger niños, soldados, donde poder llevarse a mujeres, sobre todo niñas de 15, 16 años, violarlas, casarlas con soldados y con esto seguir teniendo hijos y poder mantener el yihadismo, ¿no? Os voy a contar el caso de Yanada, que estuvo en Navidades aquí con un sacerdote. Mirad, Yanada, la familia de Yanada es una familia de campo, agricultora, ¿no? Hay una cosa que le llaman la yitzia que se imponía en la zona de Oriente Medio, que es como cuando tú no eres musulmán, es como un pago que tienes que hacer. Entonces, cuando llegan los yihadistas, preguntan al padre de familia, ¿te convertirías al Islam? Es la pregunta. Y el padre puede decir sí o no. Si se convierte al Islam, no hay ningún problema. Si el padre no se convierte al Islam, entonces te dicen, tienes 3 opciones. Os convertís la próxima vez que vengamos, o pagáis un impuesto. Por ejemplo, si yo tengo 3 hijas. Con las 3 hijas me imponen un impuesto. A más pequeñas son las niñas, el impuesto es mayor. Entonces yo a lo mejor la primera vez puedo pagarlo, ese impuesto. Pero claro, si vienen en poco tiempo, ya no podré pagarlo. O sea, imaginaos como un dominio feudal, ¿no? Y el tercero es que además de eso, si no puedo pagar tampoco el impuesto, entonces se me aplica la yitzia. Y entonces la yitzia es que o me marcho con mi familia de allí o me cortan el cuello. ¿Se entiende, no? Bueno, pues vinieron la primera vez, el padre de Yanada se negó a convertirse y a la segunda vez que llegaron le volvieron a preguntar. Y en estas estaba Yanada con ella. Yanada es una chica que ahora tiene 22 años y en su momento tenía 16 en este episodio. Entonces, él se negó a convertirse al Islam. Le preguntaron entonces si podía pagar el dinero por el número de hijos que tenían cristianos. Y él dijo que él no había podido recaudar el dinero de lo que tenía como agricultor. Entonces le dijeron que tenía que pagar el impuesto de la yitzia. Y entonces el impuesto era mantener relaciones sexuales con su hija, con Yanada, delante de ellos. Él se negó y entonces le cortaron el cuello y la cabeza se la dieron a Yanada. Esta es la forma de actuar que tiene Boko Haram. Y no es la más radical, ¿no? Porque hay
comunidades enteras que las queman por el mero hecho de haber cristianos, ¿vale? El 30%, fijaros, en Nigeria la mitad de la población es cristiana, la otra mitad es musulmana. Y son 200 millones de habitantes. O sea, es uno de los países que está creciendo más rápido en África. Entonces, es muy interesante, porque claro, hay mucho número de cristianos, ¿no? El 30% de esos cristianos son católicos, además. Este es uno de los ejemplos que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Dentro de esos centros de trauma conocí una chica que tenía 18 años, la habían raptado con 15. O sea, cuando empezó a contar su historia, deberíais ver la mirada que tenía. O sea, era como que no tenía humanidad, esa mirada. Era como que le habían quitado como toda la humanidad que podía tener, ¿no? A ella la violaron, tuvo 2 hijos y el ejército la liberó. El ejército regular liberó a esta niña, ¿no? Yo no me acuerdo del nombre. Cuando llegó con los 2 hijos. Entonces, fue repudiada por su familia. Esto es lo que suele ocurrir, que normalmente cuando vuelven son repudiadas. ¿Por qué? Porque ellas llevan la semilla del diablo, llevan a los hijos de Boko Haram, ¿no? Entonces, lo digo porque aquí aparece el factor que une todo, ¿no? Que une lo que ocurre en la India con los Dalits y lo que ocurre ahora en Nigeria, que es el sacerdote. O sea, tenemos mucha suerte de tener los sacerdotes, porque el cristianismo ha introducido una palabra que no tiene ninguna otra religión, y es el perdón. Y para sanar hay que perdonar. Por eso nosotros tenemos la suerte de tener la confesión, porque nos perdonan y podemos perdonar. Los sacerdotes se convierten en sanadores espirituales y psicológicos. Y esta niña pudo perdonarse a sí misma. Vosotros decís, hombre, no tiene por qué perdonarse si han sido los otros las que lo han provocado. Sí, pero ella se sentía culpable. Perdonar a su familia por haberla repudiado y perdonar a su comunidad y a los que lo hicieron, ¿no? A los que hicieron este mal, ¿no? Os voy a poner ahora el testimonio de un seminarista que fueron capturados por Boko Haram, donde asesinaron a un compañero seminarista, y habla de perdón, de este perdón del que os he hablado, para que entendáis mejor este ejemplo. It was like every other day, except for the cold. Barely 10-15 minutes to our sleep, we heard a loud noise. Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow, so we are being kidnapped. My experience at the kidnappers then, it's not something anyone would wish for his enemy. While we wake up, we're being flogged. They'll call us to come and call our parents and tell them to bring money. You are making the call, they are flogging you mercilessly. Do I think God was there? I know He was really there with us. Bueno, ¿y quién es el tercer vendaval? Los gobiernos autoritarios. Os he hablado de China, ¿no? En China, no sé si sabéis que hay más de 600 millones de cámaras que siguen a los chinos a lo largo de toda su vida, ¿no? El otro día vi un vídeo donde había una persona entrando en un aseo público y para coger papel higiénico tienen que poner su cara delante de una máquina para que les dé papel higiénico. O sea, tienen controlado todo. La asistencia a templos, cuándo van a trabajar, cuándo salen, cuándo van al médico, cuándo no. O sea, está todo controlado. Que, por ejemplo, Corea del Sur, si os acordáis, cuando fue el COVID, utilizaba el móvil de todo el mundo para tener controlado lo que hacían, en este caso los coreanos, ¿no? Y tuvieron que parar porque, según la Ley de Protección de Datos de Corea del Sur, estaban infringiendo el gobierno totalmente eso, ¿no? El otro país es Nicaragua, China, Corea del Norte, Nicaragua. Bueno, donde os he contado que uno puede ir a misa libremente, pero ojo, primero con el sermón del sacerdote y luego con que esa fe uno la exprese fuera de lo que es el lugar de la iglesia, ¿no?
Bueno, ya sabéis que ha habido varios obispos que han sido, los han expulsado del país, con el obispo Orlando, y ya ha habido creo que tres grupos de sacerdotes que los han mandado a Roma, los han expulsado a Roma porque, bueno, pues porque no deseaban que estuvieran en el país, ¿no? Y fijaros, ¿sabéis lo que es esto? Venga, ¿quién se puede aventurar? Lo voy a sacar, ¿eh? Lo voy a sacar. A ver, hablar fuerte, que no os oigo. ¿Qué? Muy bien, es una Biblia. Muy bien. Siempre dicen, es un cuadernito, ¿no? Mirad, estas Biblias son Biblias que tiran los evangélicos en aviones, en incursiones que hacen en Corea del Norte desde Corea del Sur. Van en estas bolsas porque esto es como cuando en la guerra tiran los paracaídas con los alimentos, ¿no? En las películas de la Segunda Guerra Mundial aparece mucho, ¿no? Entonces lo meten en los plásticos para que no se mojen, porque puede caer en un río, puede caer en un pantano, puede caer en cualquier sitio, ¿no? Entonces, si lo abres, es coreano, bueno, Corea del Norte, ¿no? De Corea del Norte, y es nuestra Biblia, es la Biblia. Fijaros, hay gente que logra escapar y llegan a Corea del Norte, a Corea del Sur, perdón, y llegan con la Biblia subrayada, doblada, o sea, como si fuera no sé cómo decirlo, un tesoro. Y dicen, yo quiero conocer del que hablan en este libro. Yo quiero saber quién es este al que llaman Jesús. Claro, me miro a mí mismo, yo jamás he subrayado una Biblia, jamás. Yo estoy en un movimiento católico y a lo sumo subrayo algunos textos, pero la Biblia, yo la Biblia no, la he leído varias veces, pero nunca me ha dado por subrayarla, por tal. Entonces yo digo, o sea, fijaros, es un instrumento de evangelización brutal, porque aquí está la palabra de Dios, ¿no? Y me parece un ejemplo clarísimo de no dejar que se exprese la libertad religiosa, ¿no? Aquí está de China, Corea. Bueno, en Oriente Medio no me voy a parar, sobre todo porque, bueno, ya lo estáis viendo lo que está ocurriendo en Tierra Santa. Sí me interesaba esto, antes de terminar, lo que está ocurriendo en países de la OSCE, ¿no? Fijaros, hemos pasado de lo que llamaba el Papa Francisco la persecución educada, la polite persecution, que es lo que decía vuestra compañera, ¿no? Que de repente yo siento que si hablo de Dios me miran mal, o que soy un carca, o que, no sé, ¿no? Que se mete también en leyes, como leyes que en este caso hay en España, ¿no? Y en otros países de la OSCE. Y hemos pasado de esta persecución educada de que hablaba el Papa Francisco al discurso obligado. Es decir, yo tengo que hablar como habla el resto de la sociedad. Igual, en los mismos términos. Y la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación, ¿sabéis cuál es? Por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Fijaros, en Inglaterra, si mi hija está transicionando, yo no puedo decirle she, no puedo decirle ella. Tengo que utilizar la palabra, el término they, que es ellos o ello. Entonces tengo que utilizar, no es it, sino they. Entonces tengo que hacerlo en un género neutro. Es decir, yo no puedo hablarle a mi hija con su sexo. Tengo que hablarle porque está transicionando. Entonces tengo que utilizar la palabra they. Y si no utilizo la palabra they, ella puede denunciarme a su padre. En Canadá han aparecido también leyes donde si el hijo está transicionando y el padre se niega, no puede decirle que no transicione. No puede hablar con él o ella para intentar llegar a entender por qué ha tomado esa decisión. Porque en el momento que ella entra en el sistema sanitario y decide que transiciona, automáticamente nadie puede decirle que no lo haga, ¿no? O sea que son casos
bueno, donde la libertad que tiene religiosa en este caso está completamente apagada, ¿no? ¿Y cuál es la religión más perseguida? Bueno, pues la religión más perseguida es el cristianismo. El 22% de los cristianos del mundo vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Y esos son 573 millones de cristianos. Fijaros, desde el 2021 hasta la fecha de edición del informe, que fue mediados del año pasado, hasta en 40 países ha habido asesinatos o secuestros a causa de la fe, en 40 países de los 196. Y en 34 países ha habido ataques o daños a propiedades religiosas, lugares de culto, ¿no? Y yo quería acabar con esta cita del Papa Francisco, porque a mí me ayuda mucho también a entender de qué se trata, o sea, de cómo nos podemos acercar a los otros. Dice, en un mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa o de reducirlo a una subcultura sin derecho a voz y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio o la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. Yo creo que esta es la clave también de lo que al llamado al que estamos, si verdaderamente nos creemos lo que os he explicado, lo que os he contado sobre libertad religiosa. Yo creo que ya, porque justo son y 55, entonces creo que me pasa. Gracias. Sí, muchísimas gracias, José, por la ponencia. Muchas gracias también, Jorge. No sé si tenemos espacio para 1 o 2 preguntas. Es verdad que vamos un poco justos de tiempo, pero quizás sí que puede haber algún comentario. Bueno, yo mientras se animan, después de esta impresionante charla, la verdad que lo que me ha suscitado es un poco también de esperanza, ¿no? No sé, cómo la gente en entornos tan hostiles sigue buscando a Dios, sigue encontrando ese mensaje de liberación que nos trae el Nuevo Testamento, a pesar de todas esas discriminaciones, asesinatos. A mí la verdad es que me ha dado esperanza, pese a que evidentemente todo lo que habéis contado es tremendo, ¿no? Pero me ha dado fuerza y esperanza. No sé si alguien quiere realizar algún comentario. Sí, por ahí tenemos una pregunta, un comentario. En cuanto a libertad religiosa en España. Aquí en España tenemos una gran salud con respecto a la libertad religiosa. Es verdad que en el COVID tuvimos aquellas cuestiones, pero eran más por cuestiones sanitarias. Es verdad que con la ley de la objeción de conciencia, con el tema de la eutanasia, está habiendo mucho debate, porque eso al final daña lo que es el que tú, como no sé si estás haciendo enfermería o bueno, pues el que tú puedas objetar en el hecho de poder matar a alguien, ¿no? Yo, fijaros, yo discutía mucho con mi hija mediana. Mi hija mediana tiene... Esto se está grabando, bueno, da igual. Mi hija mediana tiene 18 y justo cuando salió la ley de la eutanasia empezamos a hablar y entonces me dice, joder, pues yo estoy a favor de la eutanasia. Y yo la miraba, o sea, una niña pues que ha ido a parroquia, que se ha confirmado, que ahora está en la universidad y está en grupos de tal. Entonces, yo me daba cuenta que no somos nada pedagógicos. O sea, porque ella me decía, joder, papá, es que la gente sufre. Y yo el sufrimiento lo entiendo. Entonces, si alguien sufre, yo entiendo que se quiera quitar de en medio. Claro, porque los jóvenes, o al menos ella cuando tenía 16 años, ella entiende el sufrimiento. Entonces, claro, ella dice, joder, si sufren, tienes que dejarles que dejen de sufrir. Pero lo que no entiende mi hija es la muerte. Y tú es verdad que dejas de sufrir, pero dejas de sufrir para morir. Y eso nuestros jóvenes, bueno, vosotros sois jóvenes, es lo que la sociedad ha eliminado. O sea, el factor que hemos eliminado de la vida es la muerte. Y entonces ya nadie va a los tanatorios, ya nadie va a los entierros. No, es que mi hijo no debería de ver estas cosas, que mi hija, ¿no? Y ese es el problema.
O sea, el problema es de una concepción de vida, muerte, ¿no? De sufrimiento. Entonces, claro, yo me doy cuenta que muchas veces nos falta esta pedagogía, en los medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es una cuestión solo de aliviar el sufrimiento. Es que si uno hace que se deje de sufrir, muere, ¿no? La ley de educación, ¿no? O sea, hay determinadas leyes que lo que están haciendo es esta gotera de la que hablábamos del tejado, ¿no? Que está poco a poco, ¿no? Goteando. Entonces, tenemos una salud bastante buena en libertad religiosa en España, pero empieza a haber luces de alarma. Y eso es lo que... ¿Por qué? Porque al final las leyes se dirigen hacia las mayorías. Y a veces esas mayorías hacen que se vaya en contra de las minorías. Y nosotros los católicos ya no somos una mayoría. No lo somos. O sea, yo siento decirlo, pero cuando he dicho antes lo de soy católico pero no practicante, es que eso... O sea, yo me acuerdo en Siria, que estuve en Siria hace 2 años, yo le preguntaba a una... Siempre me hablaban, no, allí te vas a encontrar la religiosidad primitiva. Y yo decía, ¿qué será la religiosidad primitiva? Yo no sé qué es la religiosidad primitiva. Y entonces, de repente, me encuentro con una señora y le digo a la señora, ¿usted tiene hijos? Y me dice, no, gracias a Dios. Y yo decía, joder, gracias a Dios no tener hijos. Claro, yo cuando le pregunto aquí a una mujer si tiene hijos, me dice que no, me lo dice con pesar, ¿no? Pero al lado había una señora y dice, no, dice, yo tengo 6, gracias a Dios. Y el marido de esta señora dice, yo estoy enfermo de cáncer, pero estoy bien, gracias a Dios. Claro, el factor que explica la realidad es Dios. Entonces yo puedo decir que no tengo hijos, pero es gracias a Dios, porque Él define la vida, no la decido yo. Yo la puedo facilitar, ¿no? Si estudio, tendré un buen trabajo. Si como bien y me cuido, pues a lo mejor no voy a... ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que al final estas leyes, que son para las grandes mayorías, a veces atacan lo que somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, no hablar de Dios, ¿no? Lo que hemos hablado antes de las dimensiones, ¿no? De la libertad religiosa. Libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, ¿no? Claro, si yo hablo como católico, yo siempre voy a hablar como católico. Yo voy a ejercer mi voto como católico. O sea, a mí cuando dicen, no, hombre, no, es que tú vota al que... Siempre dicen lo de vota al que facilite luego la gobernabilidad y tal, no sé qué. Bueno, ya, pero yo tendré que votar en conciencia, ¿ves? Conciencia. Ya tengo ahí la dimensión, pero también con religiosidad, ¿no? Entonces yo soy esta esfera de lo público, ¿no? Yo siempre digo que nosotros hemos perdido ya el campo de la vida pública. O sea, la Iglesia ha perdido ya la vida pública. Esto es un ejemplo del volver a retomar o sea, que existan universidades católicas hace que podamos estar en los ambientes donde está la gente, ¿no? Bueno, no sé si te he explicado un poco... Solamente ya, muy breve para terminar, bueno, agradecer nuevamente la invitación, agradeceros vuestra presencia y aprovechando que estamos a puertas de la Semana Santa, aunque es verdad que en España tenemos esas luces que indican ya que hay cierta preocupación en algunos ámbitos, sentiros privilegiados por poder vivir vuestra fe con la libertad que lo hacéis, acordaros de aquellos que no lo pueden hacer en esas condiciones y animaros desde luego a que a través de redes sociales, de internet, que os informéis de la labor de la Fundación para conocer más esa realidad de la persecución religiosa y de todo lo que podemos hacer, aunque estemos, pues por ejemplo en este caso estemos en Ávila, lo que podemos hacer que llegue a la otra punta del mundo, a lugares en los que hay una persecución tan feroz como es en África o como es en Extremo Oriente. Muchas gracias a todos. Entonces, damos por concluida esta interesantísima conferencia. Gracias por haber podido venir esta mañana a nuestra universidad a compartir estas realidades y abrirnos los ojos. Muchas gracias.